Hola, bienvenido al canal de Dreamers Team. Mi nombre es Lina María González Duque. Yo soy médica, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en genética humana y docente universitaria. Y hoy voy a compartir contigo unos conceptos básicos sobre la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Por qué es importante para nuestro cuerpo? ¿Qué tipos de fibra existen? ¿Por qué debo consumirla? ¿Y qué es lo que los médicos o las personas del área de la salud recomendamos en términos generales para poder tener los beneficios de este nutriente? Entonces, lo primero que te quiero explicar es que la fibra está formada por hidratos de carbono y la lignina. La palabra lignina significa leña, que van a resistir parcialmente que las enzimas de nuestro cuerpo puedan dividir ese alimento en pedacitos pequeñitos para que el cuerpo lo pueda absorber. Me explico. Cuando tú te comes una papa o carne, pollo, pescado, que serían las proteínas, o cuando tú consumes cualquier alimento, el objetivo del cuerpo es dividirlo en muchos pedazos pequeñitos a través de la saliva, de enzimas que hay en esos diferentes jugos salivares, jugos gástricos, jugos pancreáticos, para que el cuerpo pueda absorber esos nutrientes y finalmente el cuerpo de ahí pueda obtener la energía que necesitamos para poder hacer nuestras actividades en la vida diaria. Pero ¿qué es lo que pasa con la fibra? Que estos hidratos de carbono y esa lignina, el cuerpo no es capaz de absorberlos. Como no es capaz de absorberlo, entonces esto no se va a absorber. Por eso viene la siguiente pregunta: ¿dónde se absorbe la fibra? Entonces la fibra no se absorbe en el intestino delgado, que es la parte donde se absorben la mayoría de los nutrientes, sino que ella va a transitar el esófago, el estómago, el intestino delgado hasta que finalmente llega al intestino grueso. Pero entonces es muy importante entender que la fibra se clasifica en dos grupos grandes: la fibra soluble, que como su nombre lo dice, va a ser capaz de, digámoslo, mezclarse con el agua, o la fibra insoluble, la cual no es capaz de dividirse, digámoslo así, en el agua. Esa división es muy importante porque entonces viene la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra, doctora Lina, la fibra? Entonces la fibra se encuentra en esas verduras y frutas, pero aquí tenemos que empezar a trabajar con esta división. Si tú me vas a preguntar por fibra soluble, entonces yo tengo que decirte que la fibra soluble se encuentra en el salvado de avena, en la cebada, en las nueces, en las semillas, en las lentejas y en algunas frutas y verduras. Y la fibra insoluble se encuentra en el salvado de trigo, en las verduras y en los granos integrales. Bueno, pero dos tipos de fibra, entonces tendrán funciones diferentes. Claro que sí. Entonces quiero empezar por explicarte un detalle muy simple pero muy importante del grano de los cereales. Entonces, ¿por qué los médicos les insistimos a ustedes en que consuman cereales o que consuman arroz integral, en que traten de que todo el pan sea integral? La razón es la siguiente. Miren, vamos a ver este granito. Este granito normalmente está formado por unas partecitas. Esta parte blanca, mira, aquí sacamos un pedacito de este granito y este granito tiene esta parte blanca que es la más grande, mírenla acá. Esta parte blanca se llama el endospermo. Esa parte es la que tiene menos nutrientes, menos. El endospermo básicamente es lo más abundante y por eso es que la industria necesita quitarle el granito, todo esto otro que yo estoy mostrando, quitarle todo esto, la cascarita, todo, y dejar solo el blanquito para que la harina les quede blanca. ¿Cuál es el problema? Que ahí casi no hay nutrientes prácticamente. Ese endospermo solamente está hecho de hidratos de carbono en forma de almidón. Nada más, eso no tiene nutrientes. Si vemos este pedacito aquí con las capas, aquí vemos que el granito tiene una capita que es esta que ven aquí como verdecita, que se llama el pericarpio, esta capa que se llama testa, pero esta es la que a mí me interesa. Miren, la capa de la aleurona, esta que viene después de lo blanquito. Esta capita es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense que ahí en esa capa aleurona es donde se encuentran la mayor parte de las vitaminas y de los minerales que tienen los granitos cereales. Ahora hay otra parte que también es muy importante del granito y vamos a verla acá. Es esta parte que se llama el germen. Mírenlo, es como un azulito claro. En el germen abunda la vitamina B, la vitamina E y lípidos, o sea, algunas grasitas. Entonces repito, ¿qué es lo grave de los granitos?
que la industria necesita quitarle la cáscara y todo esto, el germen y toda la capa, y que quede solamente el endospermo, que es la parte de adentro, para que la harina les quede blanca. Por eso es que les insistimos a ustedes de que traten de utilizar todo lo que ustedes puedan de forma integral y que ustedes en las almendras, en las nueces, comas en la cascarita, porque entonces ya me entendieron que esa cascarita tiene vitaminas, tiene minerales y ahí vamos a tener los mayores beneficios de los granitos cereales. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve la fibra? Bueno, en esta foto podemos ver frutas muy lindas y diversas, pero quiero que sepan que la fibra tiene muchísimas funciones en el cuerpo y ya sabemos que la fibra nos va a disminuir el riesgo de padecer varias enfermedades. Por ejemplo, la obesidad nos va a ayudar a disminuir el riesgo de diabetes, de aterosclerosis y de cáncer colorectal. Bueno, por eso es que los médicos recomendamos que ustedes consuman mucha fibra. Pero bueno, doctora Lina, ¿de qué está constituida la fibra? Te voy a explicar. La fibra está constituida de monosacáridos simples. Hay quienes están la glucosa, la fructosa, arabinosa, ribosa. Si ustedes ven en este cuadrito, aquí les estoy señalando que aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 como un hexágono. Mira que entre ellas se parecen mucho. Se parecen estos hexágonos. Ahora, hay otros compuestos que hacen parte de la fibra. Miren este cómo es de diferente. Estos entre ellos se parecen mucho, pero miren que este es muy diferente. Esta es la lignina, esa es la leña. Son los derivados del fenilpropano que de hecho por eso se utilizan en la combustión. Te repito, la fibra está formada por hidratos de carbono y lignina. ¿Listo? Los hidratos de carbono, todos son estos anillos de 6 laditos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso se llaman hexágonos, que tienen diferentes detallitos ahí en su estructura química. Y estas pectinas son las que abundan en las frutas, y esa es la fibra soluble. Muy bien, entonces recuerda que te expliqué que la fibra se clasifica en soluble y en fibra insoluble, pero hablemos un poquito con más detalle de esto. Miren, cuando yo tengo un alimento vegetal, estoy hablando de los vegetales porque puede haber también fibra que no sea vegetal, pero de origen, la fibra que viene en los alimentos de origen vegetal, cuando esa fibra es capaz de ser soluble en el agua o no, entonces aquí es donde se dividen en fibras solubles, que es esta, la pectina, la que acabo de decirles, es la fibra soluble de la fruta. El componente principal es el ácido galacturónico, estaba en la diapositiva anterior, y ella tiene la capacidad de formar geles, y eso es muy interesante porque yo quiero que esa fibra que tú te vas a tomar, esa fibra soluble, va a formar una capita, un gel que me va a recubrir todo el intestino y el colon. Y ahora te voy a explicar en mucho detalle cuál es el beneficio de que tengamos ese gel. Y aquí podemos ver que tengo todas las otras fibras que son insolubles, o sea, cuando está ese alimento, parte o esa fruta, parte tiene pectina, pero parte de esa fruta, de esa casca, por ejemplo, no va a ser posible que sea soluble en ese pH neutro. Entonces aquí es donde ustedes de pronto van a escuchar hablar de la micelulosa, la goma, el mucilágeno, que si ustedes han consumido chía, la semilla de chía, usted la debe poner en agüita un buen rato para que ella suelte un poquito esa babita que ella tiene. Entonces, en términos generales, a todas estas que están aquí al lado derecho le decimos que es fibra insoluble. Ahora, ya se pueden solubilizar si se cambia el pH. Mira, aquí me está mostrando, no, es que si te ponen algo ácido, suelta. Sí, por eso les digo, la principal clasificación parte a partir de que ella se solubilice o no en ese pH neutro. Entonces, la fibra soluble está en los frijoles, en la avena, en la cebada, en el brócoli, en las ciruelas, en las manzanas y en todos los cítricos. En cambio, la fibra insoluble está en la cáscara de frutas, verduras, todo ese revestimiento que les acabé de explicar del salvado alrededor de todos estos granitos de trigo, de maíz. Y ella tiene una función muy importante, y es que la fibra insoluble produce un estímulo mecánico en ese tránsito intestinal y por eso va a favorecer la evacuación.
y este efecto es mucho mayor si la consumes acompañada de mucha agua. Es que todos debemos consumir por lo menos 1/3 de nuestro peso en agua. Si yo peso 60 kilos, entonces 1/3 de 60 kilos es 2 litros, 2, 4, 6, 2 litros que Lina debe consumir de agua todo el día. Muy bien, pero quiero contarles aquí un detalle que es interesante. Por ejemplo, esta hemicelulosa son el principal tipo de fibra insoluble que está en el trigo y en el centeno. Pero ya les dije que al cambiar a un medio ácido básico, el cuerpo sería capaz de absorber partecita de ella. Pero hay algo muy interesante de la celulosa. La celulosa es insoluble y es el compuesto orgánico más frecuente que hay en la biosfera. Él está constituido por glucosa. Entonces uno dice, pero Lina, si eso es glucosa con glucosa, pero es una unión que es muy fuerte, son unos enlaces especiales en esa unión. Entonces resulta que para que esos enlaces se puedan romper y que nosotros la pudiéramos digerir, nosotros tendríamos que tener unas enzimas que se llaman las celulasas, pero nosotros no la tenemos. Entonces por eso nosotros no somos capaces de digerir la celulosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno se pone a pensar, hay algunos rumiantes que sí son capaces de absorber parte de eso, pero no es porque ellos tengan la enzima, porque en términos generales los mamíferos no tenemos celulosa. Lo que pasa con los rumiantes es que ellos tienen muchas bacterias y esas bacterias pueden ser capaces de romper parte de esos enlaces y por lo tanto esos rumiantes podrían tener algunos beneficios de la celulosa. Así que lo que hacemos nosotros en el área de la salud es recomendarles a ustedes mucha fibra y que el cuerpo trata de desdoblar y él quema energía tratando de metabolizar esa celulosa, pero no es capaz nunca de lograr destruirla para poderla absorber. Por eso es que lo utilizamos también muchísimo para controlar el peso, porque una forma muy importante que el cuerpo queme energía es a través de la alimentación. Por eso es que recuerden que el plato saludable, la mitad del plato de tu almuerzo y de tu cena debería de ser ensalada. El otro cuartico, el carbohidrato y el otro cuartico, la carne, pollo o el pescado que tú te vayas a comer. Bueno, esta clasificación es bonita y muy interesante y bueno, y quería mostrarles que la lignina, me voy a volver para mostrarles, miren aquí la lignina, leña, se utiliza en la combustión. Entonces eso no lo vamos a absorber, por eso a veces consumimos unos alimentos que uno dice y me siento como comiendo, que esa es la lignina, que parecen como unas partes fibrosas así. Pero bueno, ¿qué efectos tiene la fibra? Entonces hay uno, en primer lugar, que es la gran capacidad de absorber agua. Es muy importante que todos consuman mucha agua, porque si usted no consume suficiente agua, el cuerpo tiene que asegurar su equilibrio con el agua. Y si usted no le da suficiente agua, va a tener el cuerpo que absorber mucha del agua y finalmente la materia fecal se va a volver dura, seca y te va a doler para poder hacer la deposición. Por eso, principal consejo, que tomes la cantidad de agua adecuada para tu cuerpo. Escuchen al cuerpo, el cuerpo es sabio. Tú tienes sed, vaya, tome agüita. Muy bien, el segundo efecto es que vamos a tener la presencia, digamos, de una matriz que no se digiere con gran capacidad de formar enlaces con otras moléculas. Entonces ya les dije que esa fibra no la absorbe el cuerpo, pero la fibra es como pegajosa, tiene esa capacidad de pegarse con otras moléculas y ya les voy a mostrar bien con cuáles son para que podamos entender todos los efectos beneficiosos que tenemos con la fibra. Entonces aquí tenemos el estómago, el intestino delgado, va pasando aquí por el intestino delgado, el duodeno, el yeyuno, me va llegando aquí el íleon y después empieza el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y ya aquí estaría el recto. Entonces vamos a tener diferentes funciones de la fibra en diferentes partes de ese aparato. Miren, aquí tengo en rojito los efectos deseables que yo quiero de la fibra. Un efecto deseable es el retraso del vaciamiento gástrico. Maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que la comida, que cuando tú comas se va a demorar un poquito más ese alimento en el estómago y eso va a hacer que usted se sienta más lleno, esa es la sensación de saciedad y que se mantenga durante más tiempo. Entonces cuando uno está comiendo un alimento rico en mucha fibra,
la ensalada, usted mastica y mastica y mastica y se tiene que demorar más masticando, pero ese acto de masticar hace que usted sienta saciedad. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud se recomienda que todos deberíamos de masticar de 25 a 30 veces cada bocado que nosotros nos metemos a la boca, porque eso nos va a dar saciedad. Por eso es que recomendamos que usted no esté viendo televisión y no se les ocurra dejar a los niños jugar viendo el celular o jugando, nada. Que el cerebro se concentre en que usted está comiendo, que le saquen ese ratico, masticar. Muy bien, en segundo lugar, que esa absorción de agua hace que se formen entonces unas partículas más grandes que cuando este alimento tiene que venir y pasar aquí hay una valvulita que de pronto se acuerdan del colegio que se llama el píloro, ahí pasan cantidades muy pequeñas, solo 3 centímetros, y el estómago es como una lavadora. Hace unos movimientos en que va o viene, pero como las moléculas están más grandes, él no es capaz de pasar, por eso es que se demora y tú te vas a sentir con mayor saciedad. Ese es un efecto muy bueno que queremos tener con la fibra. Bueno, hay otros efectos que podemos tener y es que se fija a las sales biliares y se fija a los esteroides. Este efecto te los voy a explicar enseguida en mucho detalle porque es muy importante y ahí ustedes me van a entender por qué usamos y recomendamos la fibra muchísimas veces para tratar personas que tienen el colesterol alto, que tienen los triglicéridos altos. Otro efecto que tenemos deseable es que disminuye la absorción. Entonces, cuando yo consumo esa fibra soluble, la fibra soluble hace una capa de agüita en todo esto, me va a recubrir todo y al recubrir toda esa pared de ese intestino delgado, no se va a absorber. Por eso es que la fibra va a ayudar a disminuir el riesgo de que tú te vuelvas diabético o que aunque tú seas diabético tengamos mejor control en esos niveles porque de alguna manera me va a disminuir la absorción de esos alimentos, de esa glucosa. Entonces me va a mejorar ese perfil glucémico en las personas que son diabéticas. Eso es un efecto muy bueno que yo voy a tener. Muy bien, puedo tener algunos efectos indeseables, por ejemplo, puede que se me formen más gases, pero el cuerpo se va acostumbrando. Cuando tú no consumes suficiente fibra y después lo vas haciendo, vas a formar más gases, pero voy a tener muchos efectos deseables en ese colon. Voy a poder fijar unos compuestos que necesito, ácidos grasos de cadena corta, cambiar el valor del pH, cambio en la consistencia, que el tiempo de tránsito dure menos, sea más acortado y que haya un aumento en el volumen de las heces. Ese aumento es muy importante y ahí es muy importante la fibra insoluble. Pero bueno, vamos a ver con mucho detalle porque quiero explicarles muy bien qué es lo que pasa con las sales biliares. Bueno, este dibujito, aunque tiene los nombrecitos aquí que están en inglés, quiero pues simplemente repasarte que aquí vamos a tener, tú ingieres un alimento por la boca, te va a ir bajando por el esófago, va a llegar aquí al estómago, el que les decía que parece una lavadora, y luego tiene que bajar al intestino delgado. Muy bien, esto aquí ya empezó el intestino delgado, esto es lo que se llama el duodeno, el primer pedacito del intestino delgado, pero aquí debo explicarte algo que es muy importante, y es que tú consumes alimentos, grasas, chorizo, mantequilla, la grasa de la carne, bueno, muchas grasas. Entonces, ¿quién nos ayuda a digerir esas grasas? Esas grasas nos ayuda a digerirlas la bilis. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se produce la bilis? Entonces, la bilis, miren, este es el hígado y el hígado está formado por muchísimas células que se llaman hepatocitos. Cada celulita de acá del hígado es capaz de producir bilis. Entre todos ellos producen 1 litro de bilis diario. Mire qué belleza el cuerpo. Esa bilis que se produce va a venir aquí por este conductico y ella es como de color amarillo verdoso. Esa sustancia amarilla verdosa va a venir y miren, parte se va a almacenar. ¿En dónde? En la vesícula biliar. Es como un almacén. Ella no se forma ahí, ella se forma en el hígado, pero viene y aquí se va a almacenar. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a comer un chorizo, una grasa, un chicharrón, un cerdo, lo que sea, ahí mismo el ojo manda esa señal y la vesícula biliar empieza a liberar más bilis y esa bilis viene y tiene que caer aquí al intestino delgado, al duodeno, ese primer pedacito.
y ella me va a ayudar a dividir esa grasa en pedacitos pequeños. Si usted no tiene vesícula, como es mi caso, mire lo que pasó. Simplemente nos quitaron no tenemos el almacén de la bilis, pero nuestro hígado sigue produciendo bilis, seguimos produciendo 1 litro diario, pero ¿qué pasa? Que ella permanentemente, mire, nos va cayendo aquí al intestino delgado. Si Lina, como no tiene vesícula, yo me como una comida muy copiosa, o sea, con mucha grasa, pues yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pronto no soy capaz de digerirla bien, porque no tengo esa capacidad. Tengo la gótica constante que me cae bilis, pero no tengo esa vesícula donde yo me imagino el chorizo, ahí mismo se empieza a liberar toda esa bilis. Pero bueno, yo me puedo ayudar de algunas cositas para que no me vaya a caer mal ese alimento. Muy bien, entonces llegó aquí se unió la bilis, y esa bilis sobre esa grasa me va a ayudar a dividirla en pedacitos pequeños. Eso es lo que hace la bilis, por eso se llama un emulsificante. Un emulsificante lo que hace es dividir esa grasa en pedazos pequeños. Entonces te voy a explicar. La bilis, esa sustancia de color amarillo verdoso, está formada por pigmentos biliares. Estos pigmentos biliares se los puse aquí en este dibujito así. Está formada por estas sales biliares que tienen unos ingredientes que no interesa el nombre, el glicolato y tarocolato. Son emulsificantes, me ayudan a dividir esa grasa en pedacitos pequeños. Pero miren, la bilis está formada de colesterol, la bilis está formada de lecitina y de varios iones. Entre esos iones está formada por bicarbonato de sodio, y es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, porque ustedes sienten que el cuerpo, cuando uno come o va a un restaurante, como que uno quiere tomar un poquito de agua con bicarbonato y limón, y fíjense que finalmente estamos ayudando como a la bilis, ¿cierto? Porque le estoy poniendo ese bicarbonato de sodio, agua con bicarbonato, un poquito de sal y limón, yo le estoy ayudando a esa bilis. O sea que eso es un, digamos, tratamiento casero que ustedes usan en casa, y yo personalmente, que no tengo vesícula, me ayuda mucho cuando es una comida que tiene muchísima grasa. O alguien podría tomar un suplemento que tenga lecitina, y eso me ayuda a metabolizar mejor ese chorizo, ese chicharrón, porque yo no tengo bilis o porque definitivamente yo quiero ayudar a mi cuerpo a que metabolice mejor. Pero bueno, te lo voy a explicar en mucho detalle porque es un proceso muy bonito. Yo me emociono explicando esto. Miren, imagínense en este chorizo, acompañado eso de una papita, de una arepa, aquí nosotros los paisas, o algunos ya se imaginan el limón. Piensen en el limón. ¿Qué pasó en este momento en su cuerpo? Todos debieron salivar, acabando yo de decir eso. El cuerpo es tan lindo que por eso la presentación de los alimentos, todo inicia por una buena presentación. Si te gusta el plato, tus ojos lo perciben y ya tu cuerpo se va preparando. Ya mi cuerpo se está preparando pensando en ese chorizo. Entonces mire lo que pasa, ese chorizo, mi cuerpo lo tiene que ver en muchos pedacitos pequeñitos. Entonces imagínense que esta bolita amarilla que aquí te estoy poniendo es el chorizo que ya se ha ido en pedazos pequeños. Pero ese chorizo, para poderse transportar por la sangre, necesita ir en un carrito, porque la sangre es agua y el agua y la grasa no se la llevan bien. Entonces miren lo que es el carrito, es la sal biliar. Miren qué linda la sal biliar, que ya aprendimos que se produjo en el hígado. La gotica de grasa va a venir y va a ser rodeada por 4 sales biliares. Yo digo, charrando, que este es el Uber, el carrito de la grasa. Mire, 4 sales biliares, 4 sales biliares. Y así esa gotica de grasa se va a poder movilizar. Entonces hice este dibujo, no está muy bonito, pero es mío y es original, y te quiero explicar. Mira, tú te comiste ese chorizo, te comiste unas cebollitas, unos tacos, pensando en mis amigos los mexicanos, qué rico, eso pasó, llegó al estómago, aquí tenemos mucha grasa, la grasa la puse como las bolitas amarillas. Ese estómago va a pasar, esa grasa va a pasar aquí en el estómago, aquí está el píloro, y va a llegar al duodeno. ¿Qué pasa? Que aquí tiene que venir la sal biliar, pero entonces ya aprendimos, miren, este es el hígado y aquí se formó la sal biliar. Ya les dije, esas sales biliares tienen varios ingredientes, lecitina, colesterol. Aquí le hice señal especialmente al colesterol para que me puedan entender lo siguiente. Ese colesterol más la lecitina más los iones que les mencioné van a venir, me van a formar la sal biliar. La sal biliar es amarillo verdosa, viene, sale del hígado y va a venir.
se va a almacenar, mírela acá, se va a almacenar en la vesícula biliar y si no tienes vesícula, pues ella va a seguir por aquí hasta que cae al duodeno. Aquí se tiene que montar en el carrito. Listo, entonces miren aquí la grasa y aquí van las sales biliares. Pasó el duodeno, pasó el yeyuno y pasó el ileón, que es el último pedacito del intestino delgado. ¿Qué pasa aquí? Que en el ileón, antes de que empiece el colon, en el ileón, se absorben el 95% de las sales biliares. El cuerpo es hermoso y el cuerpo trata de reciclar todo lo que pueda. Como él tiene que reciclar el 95% de la sal biliar, mire, se absorbió. Este es el intestino delgado o enterocito. Acá se absorbe esa sal biliar y entra a la circulación y por aquí se va a devolver al hígado. Esto es lo que se llama circulación entero de intestino delgado, enterohepática. Mire qué belleza. Se recupera y vuelve al hígado porque ahí es donde se necesita la sal biliar otra vez, mire, para reciclarse. El proceso es hermoso. Esto es lo que pasa normalmente. Pero bueno, ¿qué pasa si yo estoy en sobrepeso y en obeso? Bien acumuladito de grasa, bien acumuladito de colesterol. Yo no necesito estar ahorrando esa sal biliar. Entonces aquí viene lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Cuando yo consumo fibra soluble, este efecto es de la fibra soluble, no la fibra insoluble. O sea, no la cáscara de la fruta, no. Esto lo hace la fibra soluble, la parte que se va a disolver en el agua. Miren qué bonito lo que pasa. La grasa, la sal biliar, se formó el carrito, pero la fibra, les dije que era pegajoso. La fibra, mire, se le pega por los 4 lados a la sal biliar. Se pega por los 4 lados a las sales biliares. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, miren qué belleza lo que pasa. Volvamos a mi dibujo. Venía la grasa, vino la sal biliar, se formaron los carritos, pero yo tomé fibra. Como yo tomé fibra soluble, el carrito se le pegó la fibra por el otro lado. El carrito sigue, mírelo aquí, va pegado y con la fibra. Cuando llega aquí al ileón, donde se tenía que reciclar y absorber, como ya está la fibra ahí tapando esta parte moradita, aquí ya no va a ser el cuerpo capaz de absorberla. No se absorbe, no se absorbe, escúchenme. Como no se absorbe, eso te va a seguir derecho en el colon y te va a salir en la número 2. Creo que todos me entendieron, en la defecación. Entonces, si usted me entiende este proceso, vas a entender todos los beneficios de la fibra soluble. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, Lina, ¿qué pasa si todo se está perdiendo? No se está absorbiendo la grasa, se está perdiendo. Entonces, ¿quién quiere perder grasa? Un efecto de la fibra. Número 2, miren lo que pasa acá. Como no se esté reabsorbiendo, estas sales biliares igual se tienen que seguir formando porque ya viene la otra comida que usted va a tener, o el desayuno del otro día, o el almuerzo del otro día. Entonces esa sal biliar se tiene que formar. Como no se recicló, el cuerpo necesita colesterol para formar la sal biliar. Entonces, ¿a dónde va a ir el cuerpo? Va a ir a echar mano de ese colesterol que usted tiene acumulado y que de pronto tiene alto. Entonces es maravilloso porque la fibra, de alguna manera, va a hacer que tu cuerpo tenga que utilizar ese colesterol que tú tienes acumulado, que se formen esas sales biliares y que venga y siga el proceso. Si usted sigue tomando fibra permanente todos los días, entonces usted está bloqueando aquí parte de esta absorción y eso es muy bueno porque usted va a bajar el colesterol. Entonces miren, esto es aprender con conciencia. Me encanta, porque eso es aprender con conciencia. Eso es que usted entienda usted por qué se está consumiendo esa fibra y cuál es el beneficio que está logrando. Entonces, repito, al bloquearse acá, todo te está saliendo en la número 2. Si usted me entiende eso, uno podría pensar, ay, no, entonces, ¿qué pasa si yo tomo mucha fibra soluble? Pilas, si usted toma mucha fibra soluble, le puede dar diarrea. Mire, no estás absorbiendo nada de grasa. Y eso también implica que se puede alterar la absorción de algunas vitaminas y por eso entonces es bueno uno tomar un suplemento dietario para uno asegurarse de que como no está absorbiendo unas vitaminas que se tienen que transportar también en estos carritos, entonces yo me tomo el suplemento dietario pero tomo la fibra porque bajo mi colesterol, bajo mis niveles de glucemia, mejora mi tránsito intestinal, o sea, voy a obtener muchísimos beneficios.
En conclusión, entonces para formar esas nuevas sales biliares, como te lo acabé de explicar, el cuerpo va a usar ese colesterol que tú tienes acumulado y por esa razón es que la fibra soluble, no se te olvide, la fibra soluble va a disminuir los niveles de colesterol en el cuerpo. Es un efecto fantástico y maravilloso. La fibra se recomienda en pacientes que quieren controlar su peso, en la aterosclerosis. Ese es un proceso que se los explicaré en otro video, es muy hermoso, pero de alguna manera lo mismo, si no se me está acumulando ese colesterol, parte del efecto que yo tengo con la fibra es bajar esos niveles de colesterol. Tercero, en personas que sufran de estreñimiento, pero ojo, porque también hay que entender que a veces los médicos queremos es un laxante. Cuando yo quiero utilizar un laxante, lo que quiero es que te dé diarrea, literalmente, y puede ser que lo quiera para situaciones especiales. Por ejemplo, si les vamos a hacer una colonoscopia, el problema es que uno no debe usar laxantes de forma continua porque el intestino se vuelve perezoso. Entonces, ojo, porque esos laxantes pues se utilizan pero en momentos adecuados e indicados. Pacientes que tienen diverticulosis, cáncer de colon, personas diabéticas recomendamos la fibra y en las personas que tengan enfermedades en el metabolismo de las grasas, colesterol, triglicéridos, mucha producción de LDL, VLL, colesterol malo, colesterol muy malo. Bueno, ¿cuánto es lo que recomendamos de fibra? Lo que se recomienda de fibra, los alemanes recomiendan consumir por lo menos 30 gramos al día de fibra, entre soluble e insoluble, pero distribuidos así. Por lo menos 5 gramos al día deberían de ser de fibra soluble y 25 gramos al día deberían de ser de fibra insoluble. También pudieran hacer este cálculo, 12.5 gramos por cada 1000 kilocalorías. Bueno, personalmente a mí, a Lina María González Duque, le encanta esta fibra. Miren, aquí la tengo, ahorita se las voy a mostrar. Esta fibra es la fibra en polvo. ¿De quién? De Nutrilite. Es fibra soluble. Me encanta, es un alimento base de fibra que nos ayuda a disminuir el riesgo de azúcar y el colesterol en sangre y me ayuda a disminuir la sensación de hambre. Muchas veces si yo tengo un ataque de hambre, vasito con agua y me mezclo un sobrecito de esta fibra. Mire, aquí vemos que trae los sobrecitos. Aquí vemos que trae exactamente 30 sobrecitos, o sea que me alcanza para un mes. Trae 4.5 gramos de fibra soluble. Acabo de decir que al día se recomienda 5, lo otro ya tú lo consumes en los alimentos, entonces no te preocupes que no te vas a estar pasando exageradamente de consumir fibra soluble. Muy bien, algo bien importante es que esta fibra es libre de lactosa. Porque tenemos muchas personas que son intolerantes a la lactosa y que a partir de los 40 años puede aumentar esa intolerancia a la lactosa. Y me encanta de Nutrilite que no utiliza colorantes artificiales. Nutrilite es una empresa que lleva más de 80 años en el mercado y es la marca número 1 en suplementos dietarios a nivel mundial. Me encanta, he tenido el honor de ir a conocer sus granjas orgánicas certificadas en el Petacal en México. Conozco también la casa matriz en Michigan y la casa matriz en Los Ángeles y por eso yo me siento con toda la confianza de recomendarle a las personas que a mí me gusta y a mis pacientes recomendarles el consumo de esta fibra. La fibra en polvo de Nutrilite es una fibra que tiene 3 fuentes de fibra soluble. Escuchen eso, qué interesante. ¿De dónde viene? De la raíz de chicoria, de la goma guar y maltodextrina, que son unos hidrolizados de almidón. Muy bien, ella se mezcla fácilmente con agua y con jugos y otros alimentos tanto líquidos como sólidos. Así que yo voy a aprovechar para hacerles a ustedes acá el experimento. Miren, aquí tengo un vasito con agua al clima. Es muy importante ese detalle, que sea al clima para que ella se pueda mezclar muy bien. Ella viene entonces en esta cajita que trae 30 sobres. Aquí yo voy a abrir este sobrecito y yo quiero que vean algo que es bien bonito. Esta fibra la voy a poner aquí. Miren, aquí estoy poniendo el polvito y la voy a mezclar con una cucharita. Y ustedes van a ver que ella se va a ir mezclando suavemente. Ella es insabora, inolora e incolora. Entonces voy a ponerla aquí un momentico y enseguida entonces
les voy a mostrar. Ya ella enseguida incluso me la voy a tomar aquí con ustedes. Me encanta esta fibra porque muchas veces las personas o las mamás en la mañana usaban mucho el salvado y cogían un vaso con agua, le ponen unas cucharadas de eso, de avena en hojuelas y eso queda, yo digo que como un vomitivo porque queda nadando todo eso ahí y no es fácil que la gente consuma eso. O también si las personas están muy pasadas en peso, pues también eso de alguna manera nos va sumando muchísimas calorías. Entonces eso me encanta. Miren, aquí se está mezclando insabora, inolora, incolora. No sabe a nada, no huele a nada. Entonces es un producto supremamente fácil. Se lo puedes poner al jugo, se lo puedes poner al agua, se lo puedes poner, lo puedes esparcir encima de la ensalada, porque como no sabe a nada, también pudieras poner el polvito así. Por eso es que dice que se puede mezclar con alimento tanto líquido como sólido. Muy bien, lo importante es que lo mezcles en un vaso con agua al clima. Se recomienda en mayores de 12 años. ¿Cuánto? Un sobrecito diario. Un sobrecito diario. Ideal. Si tú eres una persona que sigue un programa nutricional restringido en carbohidratos y grasas, te lo recomiendo. Ojo, porque hay muchas personas que utilizan algunos medicamentos y esos medicamentos me bloquean, por ejemplo, lipasas en el intestino para que no se absorba la grasa. Pero entonces son muy incómodos porque esos medicamentos causan diarrea y pues es muy incómodo que usted va a comer y usted está estresado porque no alcanzas, literalmente ni siquiera alcanzas a ir al baño. Por eso te digo que yo amo esta fibra porque no te va a hacer pasar nunca un mal momento de esos porque no es un laxante, porque no bloquea lipasas. No, ya entendimos cuál es el mecanismo y qué vamos a hacer. Sí, se va a absorber menos la grasa, menos el carbohidrato, pero ya me entendiste que vamos a obligar al cuerpo a utilizar ese colesterol que está ahí acumulado. Todo el que desee mantener una alimentación balanceada, pues ideal que se consuma un sobrecito diario de la fibra. Miren aquí en un momentico, miren, ya está totalmente transparente, ya está lista aquí para que me la pueda tomar. No sabía nada. Muy bien, incolora, inolora, insabora. La raíz de achicoria aporta inulina que tiene una función prebiótica. Después en otro video hablamos bastante de eso, prebióticos, probióticos, cuál es la diferencia. Pero básicamente que me comprendas ahora que favorece que estén esas bacterias buenas que tenemos en el colon y va a favorecer que pueda estar ahí, que puedan crecer porque necesitamos de esas bacterias. La fibra de Nutrilite nos puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, disminución de grasa y azúcar en sangre, pero lo importante es que ustedes ya me entendieron por qué. Por eso me encanta ser profesora de fisiología, porque puedo entender y explicar el porqué de las cosas. Precaución, escúchenme, todo en esta vida tiene indicaciones y contraindicaciones. No crean que porque usted se está consumiendo algo natural, todo el mundo puede consumir eso. Tenemos muchos pacientes que nos llegan. Una vez mi abuelita se intoxicó porque ella tomaba todos los días agüita de zen, que para ir al baño, y nos tocó llevar una vez a la clínica, descompensaban los electrolitos. Entonces yo quiero que entiendas eso. Por muy buenos que sean los productos de cualquier casa comercial, siempre todo tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y tenemos que tener pendiente y presente las precauciones que debemos tener. Te recomiendo que consumas mucho líquido para que se eviten los efectos adversos como el estreñimiento, porque ya te expliqué por qué. Porque si usted no me consume agua y fuera de eso la fibra me está disminuyendo la absorción de todo eso, esa materia fecal se va a poner seca, dura. Si tú tomas mucha agua, eso no va a pasar. Esa materia fecal va a estar hidratada, va a tener un mejor tránsito, un mejor movimiento y vas a tener un colon más feliz. Consumos elevados pueden causar flatulencia, diarrea, náuseas y cólicos. Ya les expliqué. Si ustedes se toman un sobrecito diario, un sobrecito trae 4.5 gramos de fibra soluble. Maravilloso. Esa es la recomendación que tenemos para un ser humano normal. Si es una persona muy alta, puede ser que hasta pudiera con 2 sobrecitos. Así que para mí ha sido un placer
compartir contigo este video. Por favor, suscríbete al canal, activa la campanita para que te estén llegando los anuncios de cuando grabamos un nuevo programa y que así puedas ir entendiendo y aprendiendo cada detalle de por qué, de los alimentos. Y bueno, te invito a que veas otro video bien importante como son los ácidos omega 3, también que hacen parte de la nutrición fundamental. En esa nutrición fundamental nosotros deberíamos de tener un multivitamínico o consumir todos los días de 7 a 9 porciones de frutas y verduras. Deberíamos de consumir por lo menos 3 porciones a la semana de ácidos omega 3 y la fibra hace parte de esa nutrición fundamental. Bueno, qué rico. Nos vemos en el próximo video. Chao.